Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a darle inicio a este tercer episodio que nos convoca, que tiene que ver con la resistencia aeróbica intermitente. Si no viste la primera parte y la segunda parte, te recomiendo pausar este video e ir a ver los dos anteriores, porque están ordenados estratégicamente para que se vaya entendiendo la discusión y el contenido del mismo. Si te ha sido útil, obviamente te pido por favor que te suscribas al canal. Es importante para nosotros generar este tipo de contenidos sin fines de lucro, en donde solamente lo que necesitamos es que te suscribas al canal, que es totalmente gratuito. De esta forma vamos a poder seguir armando y diseñando otros videos. Bien, este tercer episodio, voy a tratar de no hacerlo muy extenso, pero está centrado específicamente en si los test intermitentes tienen esta capacidad de medir el esfuerzo intermitente. Entonces, vamos a ver un poco, eh, en este tercer episodio me voy a anclar un poco en el test yo-yo, el de resistencia de recuperación. Bien, como bien lo dice el autor, el test tiene la capacidad de localizar aquellos sujetos que activan el sistema aeróbico o que mejor activan el sistema aeróbico para rendir esfuerzos de carreras específicamente, intermitente. Obviamente habría que definir a qué se refiere con una carrera intermitente. Por lo general, en la mayoría de los artículos siempre hace referencia a las carreras intermitentes de alta intensidad. O sea que siempre estamos hablando de velocidades cercanas al consumo de oxígeno o velocidades por arriba del consumo de oxígeno. Si habláramos de la velocidad aeróbica máxima, y podríamos decir que es un rango que se va a mover entre el 90 y el 110, si es medido de forma indirecta, y si es medido de forma directa, es muy probable que se mueva en un rango porcentual entre el 100 y el 120% de la banda. Eh, Obviamente después tendríamos que discutir cuánto tiempo dura ese esfuerzo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro episodio. Bien, para ver si esto es tan así, el primer trabajo que intentó analizar eh, esta, este interrogante fue ni más ni menos que Dupont. Bueno, algunas cuestiones del marco teórico que estableció fue que en los deportes de conjunto, bueno, los PF por lo general utilizan un test aeróbico para monitorear el rendimiento y las progresiones. Por otro lado, entre los test más difundidos que estiman la velocidad aeróbica máxima, sin lugar a dudas, el test más elegido por ellos hasta la actualidad es el UMTT, que es el test de la Universidad de Montreal. Eh, pero que bueno, que últimamente los entrenadores se vienen orientando a tomar test de ida y vuelta. Esto creo que lo dejamos muy claro en el primer video o en el primer episodio de esta temática, ¿sí? Que en realidad los preparadores físicos y los entrenadores optan este tipo de metodología de prueba por el hecho de que es fácil de aplicar en una distancia pequeña de 20 metros. Bueno, esto lo vimos también en el segundo episodio, donde no son buenos predictores, el test yo-yo principalmente. Por lo tanto, el objetivo sería medir el rendimiento de sostener carreras bajo esta situación, alta intensidad, eh, de manera intermitente. Y por último, estas son afirmaciones que concluye Dupont extraído de otros trabajos, es que la mayoría de los entrenadores se inclinan a utilizar este tipo de test porque tienen este tipo de acciones, ¿no? Frenan, aceleran, desaceleran y hacen un cambio de dirección de 180 grados. Algo que se parece mucho a los deportes de conjunto. Cosa que en el segundo episodio aclaramos de que en realidad esto, si bien es en parte es así, cuando vemos quiénes son los sujetos que más toleran un esfuerzo, perdón, que más rinden en el campo, en un partido oficial de competencia, se puede observar que hay una buena correlación independientemente si el test es continuo, es incremental, o es incremental de ida y vuelta, o es incremental de ida y vuelta con pausa. O sea que
prácticamente cada uno de estos temas, estoy en el patio de mi casa, así que si ladran los perros, es porque alguien pasa por la vereda. Bueno, todo esto lo vimos en el primer episodio y en el segundo episodio. Por lo tanto, recomiendo que vayan y los vean. Por eso, pausen aquí y vayan a ver capítulo 1 y capítulo 2. Bien, ¿qué es lo que va a hacer Dupont? Muy bueno y muy simple y muy sencillo. Él lo que quería observar es si aquellos sujetos donde rinden más un test intermitente, perdón, eh, aquellos sujetos que más rinden en el test yo-yo de recuperación intermitente, si existía alguna relación o alguna correlación con el consumo de oxígeno y la VAM. Pero en este caso, y esto me parece que es sumamente importante, el autor va a ir a buscar esta asociación con un test de campo, que en este caso va a ser el UMTT, pero que las variables de consumo y de velocidad aeróbica máxima son localizadas de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a medir con un analizador de gases el consumo de oxígeno y la VAM en campo. Esto es totalmente clave en este estudio. Segundo, bueno, él va a proponer una carrera que le va a llamar el test intermitente o una carrera intermitente con una velocidad fija, que ya lo voy a aclarar. Y va a ver si el test de VAM se asocia, que en este caso va a ser el UMTT, se asocia a la carrera, o el test yo-yo de resistencia intermitente se asocia a esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar 15 jugadores de fútbol amateur, fíjense en que tienen una edad dentro de todo bastante joven, y va a tomar un día el UMTT, que es un test para medir la VAM, pero le va a poner el analizador de gases. Por lo tanto, no va a estimar nada. Acá el autor va a medir el consumo de oxígeno y va a medir la velocidad aeróbica máxima. En un segundo encuentro, les va a tomar a los mismos jugadores el test yo-yo de recuperación intermitente, el nivel 1, y le va a colocar también el analizador de gases. No va a estimar nada. Eso es lo interesante de este trabajo. Y en un tercer encuentro lo que va a hacer es evaluar cuántas repeticiones, o que sería lo mismo, y cuánto tiempo van a estar corriendo durante una carrera de alta intensidad que va a ser de 15 segundos de trabajo por 15 segundos de pausa pasiva, a 21 kilómetros por hora. Este 15 por 15 tiene que ver por todos los estudios anteriores, que los invito a que vayan y lo lean. ¿Sí? Él va a utilizar específicamente esta carrera. ¿Por qué esta carrera? Porque él sabe que en un esfuerzo de 15 por 15, por arriba del 100% de la velocidad aeróbica máxima, los sujetos se meten dentro de la zona del cambio fisiológico. O sea, se van a meter al 100% del consumo de oxígeno. Bien, vamos a los resultados. ¿Qué obtuvo? Bueno, en el test de campo, recuerden que esto está todo medido, no hay nada estimado. El consumo de oxígeno va a ser de 60 mililitros en promedio, lo cual es un consumo de oxígeno bastante bueno para ser deportistas de fútbol amateur. El test yo-yo de recuperación intermitente, fíjense que obtiene valores similares, pero es estadísticamente significativa menor. O sea, no son iguales. Esto ya lo habíamos visto en el episodio número 2, donde decíamos que estos test de ida y vuelta a veces no son tan buenos predictores de consumo. Bueno, aquí como está medido, podemos ver que el consumo es menor en el test yo-yo de recuperación intermitente. Vamos a ver velocidades, que en este caso deberíamos hablar de una velocidad aeróbica máxima del test de Montreal y una velocidad aeróbica con estas características, ida y vuelta, y que el test tiene una pausa de 10 segundos. Bien, las velocidades fueron inferiores, esto realmente me llamó la atención, porque acá estábamos utilizando deportistas de fútbol. O sea que acá se cae un poco esta cuestión de que los test de ida y vuelta son mejor frente a los test continuos, incrementales, como es el test de Montreal. ¿Por qué? Porque la velocidad fue estadísticamente significativa e inferior. Y no solamente eso, el rango en el cual se movieron fue inferior al de la velocidad aeróbica máxima. Y esto nos va a traer un problema más adelante. Ya lo voy a adelantar. En resumen, podemos decir que el consumo de oxígeno y la velocidad aeróbica máxima son superiores a las obtenidas en el test de recuperación nivel 1. Y fíjense que, bueno, que no hubo diferencias en el lactato, ¿sí? Lo cual también me llama un poco la atención. Pero bueno, es interesante.
¿Cómo estaba construido el test intermitente? Bueno, el autor agarró y estableció una velocidad estándar. Todos los sujetos corrían a 21 kilómetros por hora. Si hacemos el cálculo, esto da 87,5 metros. O sea que todos corrían a la misma velocidad, el mismo tiempo, independientemente de su velocidad aeróbica máxima. Y acá quiero hacer un pequeño detalle. ¿Cuál es el problema de poner una velocidad estándar? Bueno, que si me voy al rango, ¿recuerdan el rango? Que va entre 15 y 19, la velocidad aeróbica máxima. Bien, ¿qué sucede con el rango? Y aquellos sujetos que su velocidad aeróbica máxima era la más baja, correr a 21 kilómetros por hora representa el 140% de esta velocidad. Mientras los que habían obtenido velocidades aeróbicas muy buenas para hacer fútbol amateur son velocidades prácticamente igual que se pueden observar en el fútbol profesional. Hemos medido en el semiprofesional y hemos medido en el fútbol profesional y por lo general obtenemos velocidades entre 17 y 19. Por lo tanto, la muestra era, más allá que era amateur, era muy buena. Bueno, ¿qué va a representar esta carrera? Y va a representar el 110%. O sea que acá vamos a tener un problema, pero no se hagan... Ya lo vamos a discutir mejor esto. Bien, quería aclarar esto, que todos los sujetos, independientemente de la velocidad que habían obtenido en ambos test, todos corrían a la misma velocidad. O sea, fue un ejercicio intermitente estándar para todos, que para algunos esta carga le representó el 110 y para el otro le representaba el 140, el 117, el 130, el 120, dependiendo de qué cosa, la velocidad. Bien, ¿qué sucedió en el estudio? Bueno, es interesante. Hubo personas que solamente pudieron hacer como mínimo 6 repeticiones. Y los que más lograron estar haciendo este ejercicio lograron 35 repeticiones. E incluso si tomamos el valor del recovery, esto representa todavía intensidades mucho más altas que las velocidades obtenidas en el recovery. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que bueno, que acá obviamente se iban a ver beneficiado, ¿qué cosa? Aquellos sujetos que tenían una VAN más alta. Por este motivo, cuando uno va y observa las correlaciones, ¿qué es lo que primero yo fui a mirar en el estudio? Bueno, ¿qué correlación hay entre las velocidades obtenidas en ambos test aeróbicamente, ya sea un test de BAM o sea un test intermitente, con la capacidad de tolerar esfuerzos? Bueno, prácticamente es la misma correlación, lo cual este trabajo es muy bueno, ¿sí? Porque si yo voy y miro el consumo de oxígeno, fíjense que la correlación no es muy buena, la velocidad obtenida en el test yo-yo con respecto al consumo. Y si observamos la BAM, y tiene una correlación bastante buena, mucho mejor que el recovery, pero sigue siendo una correlación ya obtenida en otros estudios. Ahora, cuando vamos y vemos la BAM, la velocidad aeróbica máxima del UMTT, por eso está tachado aquí, ¿qué correlación tienen entre estos dos tests? Cuando observamos correlación de velocidades. Es muy buenas. Justamente por esto se explica en parte por qué la capacidad de tolerar un esfuerzo intermitente da lo mismo obtenerla desde un test aeróbico bien de BAM que con un intermitente. O sea, acá es indiferente. O sea, esto de que tomo un test intermitente porque me localiza mejor al sujeto que tolera este tipo de esfuerzo, por lo menos en este estudio es falso. Porque en realidad, independientemente de cuál sea el test, la correlación es buena. Esto mismo es lo que sucedía cuando vimos en el capítulo anterior, cuando veíamos y decíamos, bueno, analizamos el rendimiento en un partido oficial de partido oficial, ¿no? ¿Por qué la correlación daba tan bien? Y porque por lo general los tipos que más corren son los que tienen mejor su componente cardiorrespiratorio, porque esto mismo que estamos viendo aquí en un esfuerzo intermitente sucede en los partidos. Entonces ustedes me van a decir, bueno, Gastón, pero acá hay un detalle. Sí, terminemos de analizar el estudio primero. ¿Qué concluyó el autor? Bueno, que las velocidades no son intercambiables a la hora de prescribir cargas, y no debería ser así, ya que el autor encontró que la velocidad del test yo-yo de recuperación es inferior a las obtenidas en un test de BAM.
Y cuando dicen, bueno, pero yo tomo un test intermitente porque localizo al sujeto, bueno, en realidad eso, por lo menos en este estudio, no es así, porque fíjense en que las correlaciones son similares. Da lo mismo localizar al sujeto que mejor rinde un esfuerzo intermitente con un test de BAM que con un test de ida y vuelta con pausas. Da lo mismo. Pero si recuerdan el rango, teníamos un rango mayor, o sea que incluso el test de BAM me es mucho más sensible porque me abre el abanico de los sujetos. Entonces acá entramos en un problema. ¿Qué dice el autor? Bueno, en realidad, aquellos sujetos que obtienen una BAM superior a 16.3 tienden a obtener velocidades inferiores. Pero aquellos que tienen una velocidad, va de vuelta para que no se confundan, aquellos sujetos que en el test yo-yo tienen una velocidad de 16.3, lo vamos a hacer gráficamente, en aquellos sujetos donde la BAM, ¿sí?, es inferior a 16.3, más allá de fíjense la correlación que hay, que es muy buena, ¿sí? Es muy buena. Aquellos sujetos que tienen una BAM inferior a 16.3 tienden a tener valores más elevados del recovery. Ahora, aquellos sujetos que tienen una velocidad superior a 16, más de 16 de BAM, tienden a tener valores, ¿qué cosa? Inferiores al test yo-yo. ¿Y cuál es el problema? Que el test yo-yo arranca a una velocidad muy alta rápidamente. Por eso el autor obtiene lo que obtiene, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Miren, en la primera etapa, los sujetos van y vuelven y terminó la primera etapa. Cambia. En la segunda etapa, ¿qué hacen? Segunda etapa, van y vuelven y terminó la etapa y cambia. En la segunda etapa, ¿qué pasa? Y van y vuelven dos veces. ¿Sí? Fíjense, acá está la primera etapa, van y vuelven una vez, por eso recorren 40 metros, 20 para ir, 20 para volver, terminó la etapa. La segunda sucede exactamente la misma. En la tercera etapa van a ir dos veces, van y vuelven, pausa de 10 segundos, van y vuelven, pausa de 10 segundos. Y cambia la etapa, o sea, de una etapa a la otra se incrementa muy rápido. ¿Hasta qué? Hasta llegar a esta etapa. En la sexta etapa, recién ahí podemos ver qué cosa, que el test se estandariza. Todos corren, ¿sí?, 320 metros. Cada 320 metros, los test, la etapa cambia. Entonces, rápidamente lo van a poner a correr a velocidades cercanas a velocidades BAM cuando los sujetos tienen un rendimiento muy bajo. Por eso tienden a sobreestimar. O sea, es muy difícil decidir a quién tomarle este test y a quién no. Pero hay otro detalle. Si volvemos, recuerdan esto, que para todos les habían puesto una carrera intermitente estándar. Todos corrían a 21 kilómetros por hora. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, Gastón, el test está bueno, pero la correlación les da muy bien. ¿Por qué? Y porque como al poner un test intermitente estable a 21 kilómetros por hora, se vieron beneficiados aquellos que tenían la van más alta. Totalmente cierto, eso es así. Acá las correlaciones tienden a dar muy bien, justamente ¿por qué? Y porque los sujetos, el que mejor rendía es el que tenía mayor BAM y se vio beneficiado en este tipo de esfuerzo. Entonces nosotros vamos a hacer lo contrario. En un trabajo de investigación nuestro, publicado hace un año y medio ya, vamos a agarrar jugadores de rugby amateur y vamos a hacer algo parecido. Vamos a tomar 26 jugadores de rugby del plantel superior. Recuerden que el trabajo de Dupont tomó 15 sujetos. O sea que nosotros estamos tomando un 70% más de sujetos de lo que utilizó Dupont. Y les vamos a tomar solamente el test yo-yo de recuperación intermitente nivel 1. Como esto es rugby y sabemos que hay diferencias morfológicas y físicas entre backs y forwards, hicimos un análisis total, pero también después hicimos un análisis por estos dos puestos.
O sea que tenemos 13 backs y 13 forward. Que obviamente cuando analizamos su morfología, obviamente los forward son más pesados, tienden a tener una estatura mayor en el amateurismo y su índice de masa corporal es superior. ¿Sí? E incluso en los test, fíjense que los forward obtuvieron una velocidad inferior, por lo tanto recorrieron menos metros en el test yo-yo de recuperación intermitente. Pero en la carrera intermitente que nosotros realizamos, que es diferente a la que hizo Dupont, fíjense en que no hay diferencias. ¿En qué consistió este esfuerzo intermitente? En lo siguiente, nosotros les medíamos el test yo-yo el día 1 y el día 2 les hacíamos una carrera intermitente, igual que Dupont, pero que no fue fija para todos igual. En realidad cada uno corrió a la velocidad que obtuvo. O sea, si tu velocidad obtenida era de 14.5, vos hacías una carrera a tu 100% de la velocidad que habías obtenido. ¿Sí? ¿De qué manera? Y tenía el esfuerzo duraba 10 segundos. Tenías 10 segundos para ir y 10 segundos para volver. Y descansabas 10 segundos siempre en el mismo lugar. O sea, la diferencia con respecto al paper de Dupont es que Dupont lo hizo lineal, nosotros lo hicimos ida y vuelta. Dupont utilizó una velocidad arbitraria de 21 km por hora y nosotros utilizamos la velocidad que obtenía cada deportista en el test yo-yo. ¿Sí? Bien, entonces, si ahora vemos acá, ¿y qué podemos observar? Que en promedio lograron realizar 39 repeticiones. O sea que en tiempo estamos hablando de 790 segundos y que en distancia recorrida lograron hacer 1650 metros promedio. En promedio, todos los forwards y los back juntos. Cuando los veíamos por separado, no hubo diferencia entre los puestos. Que esto ya es un detalle, porque cuando mirábamos morfológicamente y las variables obtenidas en campo en el test yo-yo de recuperación intermitente, habían diferencias. Sin embargo, en la carrera intermitente no. Vamos a observar correlaciones. Bueno, observemos las correlaciones de todos juntos primero. ¿Y qué podemos ver? Primero que nada que no hay buena correlación, ni con los metros acumulados en el test, ni la velocidad localizada en el test. Cuando veamos quién eran los sujetos que más repeticiones habían acumulado, fíjense en que las correlaciones son muy, pero muy bajas, ya sea en términos de repeticiones, en distancias o en tiempo. Y hubo una correlación que cuando la dividimos por puesto, un 0.48, y que fue la única correlación significativa que se observó entre aquellos sujetos que localizaban más distancia en el test con respecto a los que acumularon más distancia en el ejercicio intermitente. Pero veamos los datos individuales, a ver si esto es así. Vamos a ponerlo de una manera diferente. Supuestamente el test tiene la capacidad de localizar el sujeto que más tolera este esfuerzo. Bien, el sujeto que más tolera un esfuerzo intermitente, que ocupa el primer lugar, ocupa el lugar 19º en el test. ¿Se entiende esto? O sea que el que mejor rinde, el que más aguantó hacer 10 por 10 de ida y vuelta al 100% de la velocidad del test yo-yo, ocupa el lugar número 19. O sea, de la mitad de la tabla para abajo. ¿Y dónde se localiza el que mejor rindió el test, el recovery? Que ocupa el primer lugar en el test. El que mejor rindió. Ocupa el 15º lugar. Y esto podemos hacerlo ahora con el que ocupó el segundo lugar. Si, bueno, el segundo que más se bancó el 10 por 10. ¿Dónde se ubica en el orden del test? Se ubica en el 13º. Y así podemos ir jugando con el que se ubica. Miren, acá está el segundo, acá está el tercero, acá está el cuarto. O sea que los 5 tipos que mejor toleran este esfuerzo no son los que mejor rinden el test. ¿Esto a qué se debe? Que el test, lo vimos en el primer episodio, el test yo-yo de recuperación intermitente
aunque tenga pausa, aunque sea de ida y vuelta, no deja de ser un test representativo de la potencia aeróbica y no de la capacidad de repetir esfuerzo. O sea que acá el test que ponga, así pusiera un test de BAM o un test continuo o un test de ida y vuelta, por lo general va a tender a suceder esto. Si bien en este trabajo nosotros solamente hemos utilizado un test, tenemos ensayos hechos con el UNCA test, con el Curnavet, con el test yo-yo de resistencia intermitente, que es el que tiene 5 segundos de pausas, y en todo nos sucede lo mismo. No es un problema de test, es que estamos midiendo dos variables diferentes. Acá estamos midiendo la capacidad de tolerar esfuerzo y acá estamos viendo la potencia aeróbica. Esto, si lo lleváramos al concepto de tiempo límite, tampoco da el que más BAM tiene, es el que más tolera el tiempo límite. Nosotros tenemos un trabajo de investigación de eso del 2008 publicado. O sea que en esto sucede lo mismo. Esto sería como hacer tiempo límite intermitente, ¿sí? Y esto sería hacer un test aeróbico para localizar una velocidad de manera intermitente. No voy a observar correlaciones entre ambas, porque son dos variables diferentes. Por eso no da la correlación. Y aparte tenemos otro problema. Nosotros utilizamos, a la hora de medir el test yo-yo de recuperación nivel 1, hicimos lo que dice el autor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sujeto terminó acá, le corresponde esta velocidad. Y si el sujeto terminó acá, también le corresponde esta velocidad. Y si terminó aquí, también le corresponde la misma velocidad. O sea, acá tenemos 4 sujetos que solamente el último completó la etapa y sin embargo los 4 sujetos se llevan la misma velocidad. Lo cual a mí me parece que es un error. Pero bueno, el protocolo dice que las etapas incompletas deben ser consideradas. Y si volvemos a ver lo que ya planteaba Dupont, fíjense que la primera etapa arranca a 10 kilómetros por hora, la segunda pasa a 12, la tercera a 13, y estas etapas duran muy poco. Fíjense, acá tienen una duración por etapa. La primera etapa duró 14 segundos, la segunda 36, la tercera ya dura ahí 2 minutos. Eh, Perdón, estoy acumulando, ¿sí? Estoy haciendo acumulación, ¿sí? O sea que rápidamente lo llevo al sujeto a 14 kilómetros y medio. ¿Y qué pasa? Hay muchos sujetos, principalmente en mujeres, que la BAM está por debajo de esto. Incluso acá ya les tiro otra pregunta. ¿Esto en mujeres sucede de la misma manera? No sucede de la misma manera. Nosotros ya tenemos ensayos hechos que en el transcurso de lo que queda del año vamos a intentar enviarlo a publicar. Pero esto no sucede en varones y en mujeres, es totalmente diferente. Entonces, acá tenemos un problema que tiene que ver con las etapas. Primero se consideran las incompletas, el test arranca rápido para que se ponga rápidamente a 14 kilómetros por hora. Bueno, entonces acá tenemos una serie de problemas de nivel de diseño del protocolo. Entonces nosotros, para que esto se entienda mejor, esta tabla que ustedes ven aquí, nosotros la graficamos en 3 ejes. Fíjense que acá tenemos el eje de las velocidades, acá la de los metros acumulados, y acá la cantidad de metros que acumularon en el esfuerzo intermitente, en la carrera. Entonces fíjense que acá tenemos 4 sujetos que obtuvieron, que finalizaron la etapa 6. Y fíjense que los 4 obtuvieron diferente rendimiento en la carrera intermitente de 10 por 10. Lo mismo sucede con estos 3 que están aquí y lo mismo sucede con estos 4 que están aquí. O sea, acá tenemos claramente más de la mitad de la muestra que han completado la etapa, coinciden con las velocidades, estos que están aquí coinciden que tienen una velocidad de 15, estos de 15 y medio y estos de 16, y sin embargo la capacidad de tolerar este esfuerzo es totalmente diferente. Por eso la correlación es tan baja. Y si consideramos aquellos que tienen las etapas incompletas, ¿sí? Sucede exactamente lo mismo. Es más, ¿qué podemos decir? Que prácticamente, independientemente de la velocidad, casi todos se ubican de esta manera. Tienden a rendir
de una manera muy parecida la capacidad de repetir esfuerzo independientemente del test. Ojo, acá estamos tomando un test de ida y vuelta, con pausa, con cambio de dirección y que se incrementa. Esto que sabemos escuchar muchas veces. No, yo utilizo un test intermitente porque tiene la capacidad de frenar, de acelerar, de cambiar de dirección, de girar, etcétera, etcétera. Y por eso tomo este test, porque los jugadores rinden mejor y localizo mejor al que tolera este tipo de esfuerzo. Bueno, eso, por lo menos, en esta muestra es totalmente falso. O sea, si vemos el trabajo de Dupont, donde él elige una velocidad estándar en un esfuerzo intermitente para todos igual, el que tiene la van más alta es el que mejor se beneficia. Por eso a él le da la correlación, dentro de todo, bastante buena, ¿no? Por arriba de 0,74. Ahora, cuando estandarizamos una carrera intermitente y los hacemos tolerar este esfuerzo a su propio rendimiento, a su 100%, ¿qué observamos? Que no hay correlación. ¿Esto a qué se debe? A que el test no deja de ser un test incremental. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado este tercer episodio. Obviamente yo me sigo preguntando, entonces, ¿qué miden? Esto mide. Es una velocidad que está representada aeróbicamente bajo un protocolo eh, incremental, discontinuo porque tiene pausa, con un recorrido de ida y vuelta, por lo tanto es un test de aceleración y desaceleración, y discontinuo porque tiene pausa, pero que es incremental. Si bien acá las etapas en el test yo-yo se incrementan cada 320 metros, ¿cuánto se incrementa? Medio kilómetro por hora. O sea que es como el Navet con pausa. Y en vez de que su etapa cambie cada un minuto, cambia cada 320 metros acumulados. O sea que en realidad la mayoría de los PF siguen eligiendo esta metodología de evaluación en campo porque es fácil medir en una distancia de 20 metros. En el próximo episodio, en el cuarto, voy a tratar dos temas. Estos test nos sirven para fraccionar cargas. Y en un quinto episodio es, ¿son sensibles para monitorear cambios? Bueno, nuevamente les agradezco si se suscriben. Recuerden que esto es totalmente gratuito. La idea de esto es compartir la información que venimos desarrollando en diferentes trabajos de investigación propios de aquí de Argentina, que los vamos publicando en la medida que lo vamos haciendo. Recuerden que esto lo hacemos sin fines de lucro y que necesitamos la colaboración de ustedes. La colaboración es suscribirse al canal. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro. Espero que haya sido de utilidad este cuarto episodio, este cuarto capítulo. Una vez que terminemos con la evaluación y la capacidad de rendir heroicamente en esfuerzos intermitentes, vamos a ir tocando otros temas más adelante. Bien, gente, un abrazo para todos y espero que haya sido de utilidad.